Benzema y el Mundial, un hándicap para el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo que realmente no va a descubrir nada. Es decir, creo que es bastante de perogrullo lo que se va a comentar aquí, pero que me parece, como he dicho en la intro, un hándicap de cara a este Real Madrid en el rush final, en la recta final, previo paso de la cita mundialista en Qatar. Porque nos estamos encontrando ciertos futbolistas, y yo creo que la totalidad, en un grado u otro, que no están queriendo forzar ni mucho menos la máquina, porque al final hay un mundial de por medio y todos quieren jugarlo. Todos los que tienen posibilidad de ir convocado con su país quieren jugarlo. Y creo que el caso más evidente es el de Benzema. Estamos viendo un Benzema que no va a forzar, solo va a competir si se siente realmente en condiciones 100% para jugar. Quedan 3 citas antes del mundial: Celtic de Glasgow, Rayo Vallecano y Cádiz. 3 partidos. Y me da a mí que vamos a ver lo justito a Benzema. Lo justito. Ojalá me equivoque. Pero creo que ya estando tan cerca al Mundial en este mes de noviembre, Benzema no va a dar ese plus de intentar forzar lo que a lo mejor la temporada pasada ya forzó. Por poner un ejemplo claro. Pero os hablo de Benzema y podemos poner Tchouaméni u otros futbolistas que sientan molestias, que sientan problemas. Sabiendo el Mundial tan cerca que están, no van a meter, digamos, ese acelerador para competir, ¿no? Y creo que es un hándicap a la hora de, pues, ciertas situaciones de la liga, ciertos partidos, no poder contar porque hay jugadores que tienen la duda de estar o no estar porque no se sientan en condiciones. Eso puede generar un cierto desconcierto en el entrenador, en el staff técnico y en definitiva y en resumen en el propio Real Madrid. Y con todo eso, y ya al principio de temporada lo dijimos, que el Mundial iba a condicionar, y sobre todo va a condicionar tanto lo que es la parte pretérita pero muy cercana al Mundial, como justo la parte posterior al Mundial, donde vamos a necesitar una nueva pretemporada. Es una situación absolutamente anómala que no han vivido los equipos, que no ha vivido nadie, y no sabemos cómo se van a recuperar estos futbolistas, y sobre todo en los casos donde equipos como el Madrid, como el Barcelona, etcétera, pues los equipos importantes van a ir con bastantes mundialistas, y vamos a ver todo eso, cómo luego se puede digerir, ¿no? De qué manera van a trabajar los técnicos para recuperar bien de cara a las citas postmundialistas y sobre todo a las que están cerca del postmundial, ¿no? O sea, todo eso al final va a jugar un papel clave, ¿no? En la liga, sobre todo, y vamos a ver de qué manera influye, y creo que ya está influyendo claramente en el propio Real Madrid. Lo hemos visto con el caso de Benzema, pero no solo con Karim Benzema, lo hemos visto con más futbolistas durante esta temporada, donde el año pasado dabas ese plus de esfuerzo para jugar aún teniendo ciertos problemas. Este año en ese sentido seguramente están midiendo mucho más y tienen razones para hacerlo, y obviamente los entrenadores respetan este criterio de modular un poquito más en esta temporada, como decimos, absolutamente extraña, con un mundial metido de por medio. No voy a dar mi opinión al respecto en profundidad, pero me parece absolutamente lamentable que se ponga un mundial en estos periodos. A la FIFA le da exactamente lo mismo las competiciones, lo que importa es lo que importa, ¿no? Y que se meta de por medio un mundial, pues es absolutamente terrible para este tipo de clubes como el Real Madrid, que le trastoca absolutamente la temporada. O sea que Benzema y el mundial, un hándicap para el Real Madrid, pero no solo el propio Benzema, sino el equipo y sus internacionales, que tienen en su mente la jornada siguiente, pero con el rabillo del ojo mirando el mundial. Un hándicap importante y que de momento estamos sabiendo solventar siendo líderes de liga, pero que me da a mí que en estos últimos partidos al equipo también le está condicionando su nivel toda esta cuestión del Mundial de Qatar. Me gustaría vuestra opinión al respecto, ¿cómo lo veis? Si realmente pensáis que está influyendo en el propio Real Madrid, en los grandes equipos que haya mundial, en sus internacionales, que regulen esfuerzos, que mitiguen, que no fuercen la máquina cuando a lo mejor tienen ciertos problemas físicos, pues que no den ese plus más para poder jugar. En fin, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.